Ok, me toca compartir con ustedes este tema tan apasionante que es sobre pubertad, particularmente pubertad temprana. Inicialmente iba a ser sobre el tratamiento, pero en la revisión finalmente caímos en el caso de que lo más importante es evaluar factores de riesgo asociados y también hablar un poco de tratamiento. Partir diciendo entonces que la pubertad es un periodo de transición en el cual el individuo va a adquirir caracteres sexuales secundarios y capacidad reproductiva. Va a estar caracterizado por cambios somáticos, psicológicos y aumento en la velocidad de crecimiento. Acá tenemos entonces nuestro eje, tenemos el gonadostato con neuronas productoras de GNRH que se comunican con la adenohipófisis para producir a través del gonadotropo LH y FSH que van a activar nuestras gónadas y van a producir esteroides sexuales que van a generar feedback en el sistema. Importante entender que en el inicio de la pubertad 50-80% de los factores son genéticos y un 20 a un 50% de los factores van a ser ambientales. Y acá está entonces cómo funciona nuestro eje gonadal. Se activa inicialmente en la etapa fetal, luego tenemos una importante y acotada actividad en la etapa de lactante menor, llamada mini pubertad, y luego se duerme y queda más o menos quiescente hasta que llega la pubertad real para despertar. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Comienzan a pulsar estas neuronas de GNRH que producen las gonadotrofinas, inicialmente solo en la noche. Y luego, cuando ya la pubertad y el desarrollo sexual está maduro, tenemos en día y noche. ¿Dónde se produce la magia? Acá, núcleo arcuato, donde se encuentran estas neuronas productoras de GNRH que son mágicas. Son solo 1500 neuronas que ni siquiera tienen su origen en el sistema nervioso central. Parten en la placoda olfativa y migran. Y al llegar a instalarse acá en el hipotálamo, empiezan a conversar con una serie de otras neuronas y se hacen amigas. Tenemos factores inhibitorios, tenemos factores estimulatorios, dentro de las cuales las más importantes son las neuronas Kiss, que fueron descritas en Hershey y que llevan su nombre por los chocolatitos. Y es el factor más importante en estimulación, fundamentalmente modulando que empiecen a pulsar estas 1500 maravillosas neuronas. Tenemos además factores que son moduladores como factores permisivos como factor de crecimiento y fundamentalmente leptina. Hay un dimorfismo sexual. Estas neuronas aquí son tan importantes porque es muy distinta la población en las mujeres, que es mucho más alta que en los varones. Y eso da cuenta, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, que las mujeres sean mucho más susceptibles a los cambios del balance energético, adiposo y leptina. Y acá está cómo se ven. Vean qué linda es nuestra neurona GNRH de morfología unipolar en contacto con las demás. Es importante entender que este es un eje que está abierto. Tenemos, cuando hay exceso de energía vía tejido adiposo y páncreas, leptina e insulina, activación de estas neuronas productoras de quispeptina y luego activación del gonadótropo. Y frente a situaciones de falta de energía vía grelina y neuropéptido I, tenemos inhibición del sistema. Ahora hablemos de normalidad. ¿Qué consideramos normal? Varones, 4 centímetros de volumen testicular entre los 9 y los 14 años. Y mujeres, desarrollo del botón mamario entre los 8 y los 13, con menarquia normal entre los 10 y los 15. ¿De dónde surge esto? Bueno, Marshall y Tanner, ustedes lo conocerán, 1948, un orfanato en Harpenden, Inglaterra, donde estableció que la edad promedio de inicio del botón mamario era 11.1 en las niñitas, con un rango que iba entre los 8,5 y 13. Por eso es que seguimos ocupando más o menos esos rangos. Y en los niños, el desarrollo genital entre los 9 y los 13 años. Los reparos es que este no fue un trabajo representativo del nivel socioeconómico de Inglaterra en ese momento. Era un orfanato y eran en general desnutridos. La evaluación fue fotográfica, nadie palpó. Se tomaban fotos y se evaluaban las fotos. Y en ese momento no se ocupaba orquidómetro. Se hizo entonces en estas dos hermosas publicaciones del 69 para niñas y del 70 para varones, que dan cuenta de lo que conocemos clásicamente como la evolución de los estadios de Tanner, tanto en hombres como en mujeres. Fue el doctor Andrea Prader en la década del 80 el que incorporó el orquidómetro de Prader en la medición de la evaluación de Tanner. Esta es una persona a la que yo admiro y voy a querer toda la vida. Fue mi profesor y jefe, el doctor Cazorla, y él me dijo esto una vez: no hay nada más caprichoso que una pubertad. Yo no lo pesqué mucho, pero ahora pucha que me hace sentido. ¿Y por qué la pubertad es caprichosa? Porque tiene un timing, es decir, cuando parte puede ser normal, precoz o retrasada, y porque tiene un tempo, y ahí es donde todo friega. Puede ser lentamente progresiva, rápidamente progresiva.
Es importante entender que dentro de las pubertades normales, por ejemplo, en niñas, podemos hablar de que este subgrupo de niñas normales entre los 8 y los 10 años tienen pubertades normales tempranas, que en definitiva, en lo sucesivo, cuando yo hable de pubertad temprana, me voy a referir a eso. Pero también, en mucha publicación, sobre todo americana, van a encontrar que existe otro grupo de niñas que tiene pubertades precoces entre los 6 y los 8 años, que también es llamada temprana, pero en definitiva, nadie te dice que cumpliendo, si tienes 7 años y 11 meses, eres anormal, y si tienes 8 años y un mes, eres normal. Son términos estadísticos, pero que no se aplican necesariamente a cada paciente. Y acá está lo que les decía. Cuando se activa la neurona de GNRH, se pueden activar muy tempranamente, en promedio o tardíamente, y eso da cuenta del timing. Pero también se pueden activar muy rápido, en promedio o más lento. Y para complejizar esto, también tenemos sensibilidades distintas del órgano diana. A veces nos toca niñas que no están con hormonas tan activas, pero que tienen una gran cantidad de pechuga porque son muy sensibles. Y entonces, se está adelantando la pubertad. ¿Cuál es la evidencia en niñas? Ya sabemos entonces lo de Tanner. En 1994 este estudio tiene la ventaja de que estableció étnicamente en forma diferencial que las niñas blancas tenían una edad de la telarquía a los 10.4, las hispanoamericanas a los 9.7 y las afroamericanas a los 9.5. La doctora Marcia Herman Giddens, que ella es de la Universidad de Duke y todavía está viva, hizo este tremendo estudio con una gran cantidad de población donde establece que las niñitas empiezan su desarrollo a los 8.8 años para las afroamericanas y 9.9 para las niñas blancas. Esto fue paradigmático y en definitiva la Endocrine Society con el doctor Kaplowitz hacen este statement de decir, pucha, parece que en niñitas blancas vamos a tener que bajar la edad de inicio puberal a 7 como normalidad y en afroamericanas a 6. Y no había evidencia suficiente para hablar del inicio puberal en niños. ¿Y qué hay de Chile? Bueno, la doctora Gaeta y Conner establecieron la edad de la telarquía en 8.8 años, muy similar a lo que está descrito por Herman Giddens para las niñas afroamericanas. ¿Y qué pasa en el mundo? Ustedes pueden ver cómo la edad de la telarquía se mueve en la mediana entre los 10 y medio hasta los 10, pero en definitiva la edad de la telarquía ha disminuido en promedio 3 meses por década desde 1977 al 2013. ¿Qué pasa con la menarquia entonces? Este es un estudio antropológico bien bonito. En la etapa paleolítica y neolítico, la menarquia partía entre los 7 y los 13, y es lógico porque había que sobrevivir y perpetuar especie. En la edad antigua y en la edad media se mantuvo estable la edad de la menarquia en 14. Y en la era moderna, con la revolución industrial, ahí el Alejandro me desordenó mi diapo, lo que ocurre es que las ciudades empiezan a estar sobrepobladas, hay pocas condiciones de saneamiento y hay altas enfermedades. Entonces las niñitas high society, bien nutridas, tenían menarquia a los 14 y las niñitas pobres tenían menarquia a los 16. Sin embargo, con condiciones de saneamiento ambiental desde 1850 en adelante, esto empieza a disminuir y en Estados Unidos es alrededor de 12.3. Y vean ustedes cómo desde 1970 al 2000 se ha mantenido la edad de la menarquia. Entonces tenemos una edad de la telarquia que ha bajado y una edad de la menarquia que se ha mantenido. Y se produce esto que el doctor Biro establece como un desacople puberal con una mayor distancia entre ambos puntos. ¿Qué pasa en los varones? Vean ustedes, esto es volumen testicular, que se ha mantenido relativamente estable, tal vez con alguna tendencia a bajar entre 11,5 a 10,5. Esta corte de Copenhague establece que el promedio es 11.5 y que ha disminuido, ha bajado la edad de aumento de volumen testicular a 4cc más o menos 3 meses en 15 años. O sea, en varones hay una tendencia, pero no es tan claro. Y tal vez lo más importante de esta clase es ¿por qué? Probablemente la reina sea nuevamente la obesidad. Cuando vemos cuál es el correlato entre disminución de la edad de la telarquia y aumento de peso, vemos que hay una correlación. Esto no es necesariamente causalidad, es correlación, tanto en Estados Unidos como en Europa. Pero en varones, si bien existe nuevamente una tendencia, esto no es tan claro. ¿Por qué se podría producir? Disbiosis intestinal, aumento de la leptina, y como yo les había mencionado, las mujeres son mucho más sensibles a los cambios de leptina porque tienen más neuronas Kiss. Entonces se activa el eje. Por otro lado, se activa la secreción del LH-FSH. Además, la producción de insulina y la insulinoresistencia generan disminución de HBG, aumento de producción de andrógenos, aumento de aromatización con mayor cantidad de esteroides sexuales que van a generar un priming para poder partir antes. Otro factor que se ha establecido es el uso de disruptores endocrinos.
Y a mí me gustó este concepto de que la pubertad es un sensor biológico del ambiente. Cuando había pobreza en el 1800, las niñitas menstruaban más tarde, por ejemplo. Y en este mundo que está más lleno de químicos, los disruptores endocrinos son productos químicos exógenos, naturales o artificiales que pueden activar o bloquear la acción hormonal, ¿ya? Por tanto, se puede adelantar o atrasar la pubertad. El efecto depende del momento crítico en el que te expongas. O sea, no necesariamente exponerme ahora es lo mismo que haberme expuesto a los 5 años. Y los efectos son por activación del gonadostato. Puede haber un efecto estrogénico, antiandrogénico y epigenético. Y pueden existir efectos a dosis bajas, incluso no lineales, incluso con mucha latencia en el efecto. Por lo tanto, la acción de todas estas sustancias, lavanda, soya, placenta, etcétera, en humanos es compleja y es muy multifactorial, pero se han establecido asociaciones. Por ejemplo, el uso de juguetes de plástico más de 2 horas al día se asocia a telarquía más adelantada. El uso regular de productos cosméticos, el consumo de agua y bebidas embotelladas, 2 veces más en niñas con pubertad precoz. La residencia más en ambientes urbanos que rurales, por ejemplo. Y acá tenemos una gran cantidad de fuentes distintas, las más mencionadas son los plásticos con los talatos, que se pueden encontrar en envases plásticos, mamaderas, etcétera, cosméticos, parabenos, filtros UV y algunos fitoestrógenos como la soya y la lavanda. Existen una gran cantidad de aplicaciones que están disponibles y que las mamás conocen como para escanear y ver si tiene o no tiene disruptores endocrinos, que de verdad es una locura y son un poco exactas. ¿Qué pasa con pubertad precoz y sueño? Me gustó esto también. El sueño no es accesorio, sino un modulador neuroendocrino activo. Con sueños cortos hay poca melatonina y la melatonina inhibe la pubertad. En pacientes narcolépticos, que se duermen todo el rato, por ahí hay más pubertad precoz y se ha visto que en ellos disminuye la orexina, que es un neurotransmisor que también se llama hipocretina, me gustó el nombre. Y entonces lo que va ocurriendo es que se pierden estas acciones inhibitorias y por tanto tengo más pubertad. Y lo que ya mencionamos, aumenta la obesidad, aumenta el cortisol, desinhibición del eje. Y en pandemia, particularmente nosotros los endocrinólogos fuimos, no sé si víctimas, pero testigos de que en el 2019 en este grupo italiano la consulta por pubertad precoz, que es la de acá, era cerca de un 24% y aumentan hasta un 42% en el 2020, que es como el epicentro de pandemia, ¿no es cierto? Y luego cuando nos desconfinan, vean ustedes cómo vuelve a bajar. Y cuando se va a evaluar 2020 en términos de horas de actividad física, el 2020 hacíamos menos de 2 horas semanales. Y cuando fuimos a evaluar tiempo de pantalla, más de 22 horas semanales de pantallas. Por lo tanto, también me gustó este concepto de decir que la pandemia COVID-19 es un modelo de pubertad ambiental, donde la suma de los efectos, aumento de peso, disminución del sueño, exposición a pantalla, el estrés, el confinamiento, generaron la tormenta perfecta para producir ambientalmente la pubertad. Finalmente, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento entonces en estos pacientes? Detener o revertir la pubertad precoz, si esto es posible, preservar talla adulta final, proteger bienestar psicoemocional, entre otros. ¿Y cómo lo hacemos? Con análogos de GNRH. Recuerden que GNRH es el producto de estas 1500 neuronas maravillosas y al ser se hacen cambios aminoácidos, es que lo hace un análogo con aumento por la afinidad del receptor, prolonga su vida media y se produce un down regulation del receptor. Tenemos histerrelina y triptorelina disponibles y lo que ocurre es que cuando tengo una estimulación permanente del gonadostato, finalmente se acaba la señal y tenemos un frene en la pubertad. Decapeptil y diferelina probablemente sean las que disponemos actualmente. Y entonces, ¿qué hay del uso de estos medicamentos para preservar la talla? Y aunque no lo crean después de todo este tiempo, no existen trabajos controlados y randomizados para evaluar el efecto del tratamiento versus no tratamiento con análogos de GNRH en talla. Sí hay evidencia bien antigua de que las niñas con pubertad precoz tratadas antes de los 6 años de edad se benefician en preservar su talla. Y en niñas mayores que depende de la velocidad de progresión, del tempo puberal. A pesar de eso, para que no seamos autoflagelantes, en Estados Unidos más del 39% de las indicaciones de análogo de GNRH son en niñas mayores de 8 años, que objetivamente no son pubertades precoces. ¿De qué depende la respuesta al tratamiento? De la edad de inicio de la pubertad, de la edad de inicio del tratamiento, del grado de avance en la edad ósea, de la talla de edad al inicio del tratamiento y la talla diana. No es lo mismo tener un varón
que parte con su pubertad a los 7 años y que tiene este avance en la edad ósea, pero que crece por un percentil alto y que alcanza su carga genética, que crece más bajo y que con el avance de la edad ósea va a quedar muy por debajo de su carga genética. Entonces, ¿dónde está la clave? Tempo, velocidad de progresión. ¿Y cómo podemos entender esa velocidad de progresión? Si es que hay cambios puberales, por ejemplo, en el estadio de Tanner mamario, antes de 3 a 6 meses, si la velocidad de crecimiento es más de 6 centímetros al año, si hay más de 2 años de avance de la edad ósea, o si vamos perdiendo talla potencial predicha en el tiempo. No es para abrumarlos, pero cuando tenemos esta corte histórica de niñas menores de 5 años con pubertad precoz no tratadas, estas pierden talla, 1,50 m, 1,53 m, y cuando se trataron, alcanzan su potencial genético 1,64. Y en esto que no tiene grupo control, cada individuo su control, vean ustedes, menos de 6 años, tienen 154 de talla. Y si las tratamos, alcanzan hasta 1,62. Sin embargo, cuando tienen más de 6 años, no hay cambios significativos respecto a la talla final. Esto tampoco es para abrumarlo, pero créanme que aquí hay estas son pubertades, este es un metaanálisis, son pubertades que partieron entre los 7,5 a los 9,5, 10 años. Y cuando se fue a evaluar al subgrupo que no fue tratado, las tallas eran similares. Y cuando se fue a evaluar el estudio que fue tratado, en realidad era todo igual. Tratar o no tratar era exactamente lo mismo. Finalmente, análogos y consecuencias psicosociales, y también estudios no concluyentes. No está claro si el estrés psicosocial es una consecuencia predecible de la pubertad precoz temprana que apoye el uso de análogos de GnRH, porque en realidad la pubertad precoz es más un fenómeno biológico adaptativo que una condición inherente patológica desde el punto de vista psicológico. O sea, en la medida que las niñas van desarrollándose puberalmente, su cerebro también va madurando y se va adaptando a esto. Lo que está claro es que son las mamás y los papás los que se asustan. La pubertad temprana entonces no es solo una condición biológica, sino que está moldeada por la sociedad, la cultura y la percepción. Es importante hacerle caso a las preocupaciones de la madre, pero también tenemos que ser el cable a tierra de las familias. En este estudio del 2017 lo que se comparó fue niñas con pubertades precoces tratadas, niñas con adrenarquias prematuras que no tienen indicación de tratamiento y pubertades tempranas. Y se vio que no había diferencia significativa en relación a la percepción de competencia física y en la aceptación materna percibida. Por lo tanto, no hay evidencia de daño psicológico clínicamente significativo. Para finalizar, las niñas que tienen pubertad precoz profunda pueden proteger su estatura entre 9 a 10 centímetros si las tratamos. Aquellas que se evalúan entre los 6 y los 8 años y las tratamos pueden tener una protección de talla de 4 a 7 centímetros. Y después de los 8 años, entre los 8 y los 10, no hay beneficio significativo. Y las evidencias del beneficio psicosocial son limitadas. Por lo tanto, lo que corresponde es hacer una buena evaluación clínica y entonces entendemos que hay un grupo de pacientes que hay que tratar, hay otras que hay que evaluar individualmente, evaluar la velocidad de crecimiento y hay otras que hay que observar, pero siempre que tengamos una pubertad rápidamente progresiva, vamos a intervenir. Pero por favor, siempre evaluemos sueño, estado nutricional, exposición a disruptores endocrinos y el estrés psicosocial. Para finalizar, la pubertad precoz no es un fenómeno endocrino aislado, sino el resultado de la interacción compleja entre ambiente, genética, regulación neuroendocrina. Existe una tendencia secular al aumento de la telarquia, pero no así de la menarquia. Esto está más claro en niñas que en niños. La mayoría de las consultas corresponderá a variantes de la normalidad de pubertades tempranas, por lo tanto lo importante es el seguimiento clínico. Hay que evitar el sobretratamiento, y esto yo aprendí en ese momento era mi profe, ahora es una amiga, la doctora Gaete. No todas las pubertades se tratan, pero todas se siguen. La velocidad de progresión o tempo parece ser por lo menos tan importante para establecer la necesidad de intervención. La pubertad es un sensor del ambiente, obesidad y estilos de vida son determinantes clave y factores prevenibles, por lo tanto considerar siempre en su anamnesis nutrición, actividad física, horario de sueño. El criterio clínico sigue siendo la herramienta central. Y si tuviera que tomar un mensaje para llevar a casa es que en la pubertad temprana lo más importante es corregir los factores de riesgo antes que el tratamiento farmacológico. Y el rol de los pediatras es descartar, orientar y acompañar cambios en el estilo de vida antes que medicar. Muchas gracias.